Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Cuenta Oficial aquí en YouTube, en el cual vamos a ver los pagos provisionales. Recuerda suscribirte, darle like y comentar por si te gusta este video. Te agradezco bastante. En primera, ¿qué son los pagos provisionales? Estos pagos provisionales en sí son mensuales y estos van a ser a cuenta del impuesto del ejercicio. ¿Qué significa esta parte del impuesto del ejercicio? Para que ustedes, chicos, lo puedan entender más, es el impuesto que tú haces anual, tu impuesto de todo el año, ¿vale? Entonces es a cuenta, por eso es provisional, es algo que es por el momento que estás pagando, pero al final ya haces tu declaración anual para saber cuánto en realidad vas a pagar al final. Este se debe hacer a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponde el pago. ¿Dónde me dice todo esto? Esto te lo dice el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, el de enero tú lo debes de realizar a más tardar el 17 de febrero. Eso es lo que tú necesitas saber. Pero este artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla sobre un coeficiente de utilidad. Este coeficiente de utilidad va a ser correspondido por el último ejercicio de 12 meses. Normalmente, pues todos, como nosotros sabemos, un año tiene 12 meses. Entonces, el último ejercicio que haya tenido 12 meses por el que hubiera o debió haberse presentado declaración. Entonces, si tú estás iniciando obviamente operaciones, no vas a tener un coeficiente de utilidad. Va a ser un coeficiente de utilidad de 0.0. Pero si tu anterior año sí tuviste operaciones, obviamente si ya habías iniciado desde hace un año, tuviste una declaración anual. Con esa declaración anual, nosotros vamos a necesitar tu utilidad fiscal de ese ejercicio y lo vamos a dividir entre los ingresos nominales del ejercicio. Debemos saber que los ingresos nominales es diferente a tus ingresos acumulables, porque tus ingresos nominales son igual a tus ingresos acumulables, exceptuando el ajuste anual por inflación. Ahí anoten bien, ajuste anual por inflación acumulable. Entonces necesitamos ese coeficiente. Ese coeficiente en sí me va a decir, por ejemplo, el porcentaje de utilidad que estoy teniendo sobre esos ingresos nominales. Porque tú en tu declaración anual tienes ingresos acumulables menos deducciones autorizadas igual a tu utilidad fiscal. Entonces, con eso tú puedes obtener pues esta información. A ver esta aproximada. Entonces vamos a continuar para ver más sobre esto. Si te das cuenta, el cálculo debe ser así. Ingresos nominales por tu coeficiente de utilidad. Vas a tener una utilidad fiscal estimada. Entonces a este le vas a restar la PTU paga en el ejercicio. Normalmente todas las empresas pagan hasta mayo la PTU. Esta PTU debes de considerar que la ley del impuesto sobre la renta, eso lo vamos a ver en otro video, pero esta PTU en sí lo que sucede es que tú la pagas y te dice que la debes dividir entre 8 y la debes ir acumulando poco a poco. Por ejemplo, fue una PTU de 80,000 que tú pagaste. Estas 80,000 la divides entre 8 y van a ser 10,000 en cada mes. Sin embargo, por ejemplo, en mayo van a ser 10,000 que vas a poner, en junio 20,000, julio 30,000 y hasta llegar a diciembre vas a tener esos 80,000 pesos. Después le vas a restar estas pérdidas fiscales actualizadas pendientes de amortizar. Son pérdidas fiscales que actualizaste y que están pendientes todavía de que tú amortices. Vas a tener un resultado fiscal y a eso le vas a multiplicar por la tasa. La tasa es del 30%. Esto te va a dar un impuesto causado. Ese es realmente el impuesto que causaste por todos tus ingresos. Ese es el que tú has realizado. Y menos tus pagos provisionales efectuados con anterioridad. En enero siempre va a ser 0, pero pues en los siguientes meses van a ver si es que si tuviste un pago, ¿no? Y vas a restarle el ICR que se retiene por el artículo 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en realidad es el ICR retenido por instituciones financieras, y ahí vas a tener tu ICR a cargo. Es muy importante que tú sepas que en los pagos provisionales de las personas morales, porque estamos viendo toda esta parte de pagos provisionales de personas morales del régimen general, no hay un impuesto a favor.
Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos los ingresos nominales. Obviamente tenemos ya el coeficiente de utilidad. ¿Qué coeficiente de utilidad yo debo de tener? Normalmente todas las empresas hacen su declaración anual hasta el 31 de marzo o bueno, en el mes de marzo aproximadamente, por la carga que tienen los contadores. Entonces, pues de alguna manera todo el coeficiente de utilidad, por ejemplo, ahorita estamos en 2024, todavía estamos en diciembre de 2024, entonces, pues de alguna manera, por ejemplo, en enero de 2024, tú todavía no hacías la declaración anual de 2023. Entonces, tú el coeficiente de utilidad que agarras es el de 2022. Entonces, por ejemplo, tengo ingresos nominales mensuales en el mes de enero, repetí mes, sería ingresos nominales de 100,000, por lo cual lo vamos a multiplicar por el coeficiente de utilidad de 0.60. Tu utilidad fiscal estimada es de 60,000. Lo que realmente te está diciendo es cuánta utilidad fiscal estás teniendo sobre tus ingresos nominales. En realidad es que es como si tú tuvieras 40,000 pesos de deducciones autorizadas. 100,000 menos 40,000 te da la cantidad de 60,000, que es tu utilidad fiscal estimada. Si lo ves de algún razonamiento así, es lo que realmente te ayuda de alguna manera esta parte de tu coeficiente de utilidad. Por eso es un coeficiente, es más o menos por eso lo que te explica la ley del ICR. Por lo cual le restamos la PTU. Recordemos que esta normalmente la pagan hasta mayo. Nosotros ya ponemos una pérdida fiscal actualizada pendiente de amortizar, por ejemplo es de 15,000, tu resultado fiscal es de 60,000 menos 0 menos 15,000, da 45,000. A esto le multiplicas la tasa y el 30% es lo que se queda el SAT de tu utilidad fiscal, que sería pues 15,000 pesos, menos tus pagos provisionales efectuados con anterioridad, que son 0, menos el ICR retenido por instituciones financieras, que son 150. ¿Por qué se resta esta parte del ICR retenido por instituciones financieras? Pues este ICR retenido por instituciones financieras, si tú llegas a invertir en un fondo de inversión, el banco lo que va a hacer es retenerte una parte. Tú a lo mejor ganaste 100 pesos, pero a lo mejor y te retiene un peso. Entonces nada más te deposita 99, pero tú tienes que acumular en tus ingresos nominales esos 100 pesos. Entonces ese pesito te lo restas porque de alguna manera, pues sí, te estás de alguna manera quitando pues es esa parte que tú ya le pagaste de alguna manera al SAT a través del banco. Entonces serían 15,000 menos 0 menos 150 me da la cantidad de 14,850 en enero. Ahora vamos en febrero, tuve los mismos ingresos nominales de 100,000, por lo cual la ley me dice que van a ser acumulados esta parte de tus ingresos. Entonces 100,000 más 100,000 me da 200,000 en la parte de febrero. Sigo utilizando el coeficiente de utilidad porque, por ejemplo, a lo mejor hice la declaración anual el 20 de marzo. Entonces, el 17 de febrero yo todavía no conozco, bueno, el 17 de marzo más bien, porque el de febrero lo hago hasta el 17 de marzo, yo no conozco el coeficiente de utilidad de 2024. Seguimos utilizando 0.60 y obviamente pues va a ser por 120,000. Todavía no tengo PTU de 0, la pérdida fiscal actualizada sigue siendo de la misma de 115,000, lo multiplico por la tasa del 30% y me da un impuesto causado de 34,500. A ahora sí le tengo que quitar los pagos provisionales efectuados con anterioridad. ¿Por qué crees que sea esto? Esto se hace porque de alguna manera estás acumulando tus ingresos. Tú ya el anterior mes pagaste un dinero por esos 100,000 pesos. Entonces, si yo estoy acumulando otra vez estos 100,000, pues ya son 200,000. Entonces, pues de alguna manera estaría pagando doble vez el impuesto, porque si te das cuenta, pues es el mismo. Al final de cuentas, el impuesto causado de enero fue 15,000 y ahorita es más del doble. Entonces es ahí cuando dice, pues, ¿qué onda, no? Entonces dice el SAT, no te preocupes. Réstate estos 14,850 de tu pago de enero, por lo cual también te vas a restar el ICR retenido por instituciones financieras. En este mes hubo 0, por lo cual, como es acumulado, pues vas a seguir poniendo los 150. 150 más 0, 150. Por lo cual el ICR a cargo va a dar 19,500. Ahora vámonos con marzo. En marzo tuve 200,000 pesos de ingresos, por lo cual tenía en febrero 200,000 más 200,000, me da 400,000. Ahora en marzo
la presento hasta el 17 de abril. Yo ya conozco el coeficiente de utilidad de 2024, por lo cual cambia a 0.50. Mi utilidad fiscal estimada es de 200,000 y obviamente todavía no tengo PTU. La pérdida sigue siendo la misma. Fiscal actualizada pendiente de amortizar sigue siendo 15,000. 200,000 menos 15,000 me da 185,000. Estos 185,000 lo multiplico por el 30% y me da un impuesto causado de 55,500. Ahora me voy a restar los pagos provisionales efectuados con anterioridad, el de enero y el de febrero, por lo cual me da 14,850 más 19,500, me da 34,350. Menos 150, tengo un ISR a cargo de 21,000 pesos.